Dice el gobierno que si criticas la inmigración ilegal eres xenófobo y racista y que los inmigrantes son los que pagarán nuestras pensiones. Pero cuando dicen eso, ¿tienen razón o están utilizando la demagogia? Vamos a hablar de todo ello. El gobierno se ha venido arriba con la inmigración. Considera que es un arma política la de vender que los que critican la inmigración ilegal son xenófobos, racistas e insolidarios. Bien, el socialismo siempre utiliza la inmigración con un objetivo fundamental, que es el de crear clientes rehenes. Se trata fundamentalmente de traer a un montón de personas dependientes a las que convierten en ciudadanos de subclase que además dejan completa y absolutamente abandonados para además agrandar todavía más el peso del Estado, presentarse como la solución, crear un montón de comités de análisis y hacer un mayor expolio a los contribuyentes. El objetivo es crear clientes rehenes y literalmente comprar votos en muchos casos, porque lo que luego le venden a esos pobres inmigrantes que llegan a nuestro país es que si no gana la izquierda, que van a perder sus beneficios sociales, etc. Bien, el gobierno además te dice que son los inmigrantes los que pagan nuestras pensiones. Vamos a ver qué es lo que dicen y vamos a aclarar varios factores, porque el primer gran problema es que te intentan decir que criticar o poner en duda las políticas de inmigración y que criticar la inmigración ilegal es ser xenófobo y es ser racista, que es una mentira, por supuesto. Vamos a hablar de ello. Vamos a ver qué nos dice la ministra, que ha hecho un alegato, yo creo que absolutamente inflamado, sobre el tema de la inmigración. Adelante. Es otro de los grandes desafíos que afronta nuestro país y yo desde luego prefiero verlo como una oportunidad. Y les voy a dar un dato. Según estimaciones de la Comisión Europea, de la propia AIREF, del Fondo Monetario Internacional y de las Naciones Unidas, España necesita del orden de 200 a 250.000 trabajadores migrantes al año hasta el año 2050 para sostener su estado de bienestar. Bien, lo primero que está diciendo la ministra es que el estado de bienestar, mis queridos amigos, es completa y totalmente insostenible. Lo segundo que te está diciendo es que España necesitará, por el envejecimiento de la población y el decrecimiento de la población, lo que va a necesitar es muchos más trabajadores migrantes, pero eso no significa, mis queridos amigos, inmigrantes ilegales, ni mucho menos dependientes. Actualmente la afiliación extranjera suma 2,8 millones de trabajadores en España, de los cuales 13,2%, o suponen, mejor dicho, el total, 13,2% del total de afiliados. El 13,2% de los afiliados, no, de las afiliaciones, mis queridos amigos, ya lo hemos hablado en este canal varias veces, está utilizando un dato falso, no son personas sino afiliaciones, es decir, número de personas que puede ser personas que tienen varios contratos, como hemos explicado en varias ocasiones con la explicación del propio Ministerio de la Seguridad Social. No me importa, Lo importante es que en España la inmigración que ha venido históricamente ha sido inmigración con los mismos valores culturales, que venía a adaptarse y adaptada y que además venía a trabajar y a trabajar más que nadie probablemente y a llevar a cabo labores increíbles. Una inmigración estupenda, por supuesto que sí. La inmigración, cuando es adaptada y cuando es legal y cuando es con el objetivo de trabajar y de contribuir, es buenísima, claro que sí. Pero por eso tiene que ser legal y controlada, ¿verdad? En el conjunto del país. Y fuera de falsos prejuicios, la población extranjera arroja un balance netamente positivo en el sostenimiento del sistema público. El 10% de los ingresos de la Seguridad Social proviene de trabajadores inmigrantes y solo representan el 1% del gasto. Bueno, claro, aquí está haciendo el cálculo que más le gusta a los socialistas, que es tomar a todos aquellos trabajadores expatriados norteamericanos, de muchos otros países, de Francia, de Bélgica, de Reino Unido, etcétera, que ganan mucho más
y que contribuyen y que suponen mucho menor gasto. Me parece estupendo, no hay nada negativo en la inmigración controlada, legal, cuando vienen personas que vienen a contribuir, a trabajar, etcétera. Nada que ver con lo que te están intentando vender con la llegada constante de inmigración ilegal, cuyo principal objetivo, por supuesto, es vivir mejor, pero no se puede generar literalmente una política de atracción de inmigración ilegal, que es lo que están haciendo con esos efectos llamada. ¿Por qué? Porque lo que están literalmente es poniéndole alfombra roja a las mafias que le están cobrando a esas pobres personas entre 3.000 y 6.000 euros para llegar a nuestras costas. Es decir, lo que están haciendo literalmente es todavía peor, ¿no? Un efecto llamada, decir que aquí se les va a acoger de todas maneras. Segundo, un coste absolutamente insostenible, porque el coste por inmigrante ilegal no da un resultado neto positivo en ningún caso para las cuentas públicas, y lo sabe cualquier persona. El coste de un inmigrante ilegal es entre 800 y 1.000 euros al mes, pero no solamente son esos factores, sino que también es muy importante entender que todos los países del mundo tienen política de inmigración y que lo que se trata es precisamente de tener una política de inmigración que lo que tenga es un efecto, por un lado, de atracción de talento y por el otro lado también de mejora de nuestras cuentas públicas desde un punto de vista serio, no desde un punto de vista demagógico. Pero les diré más, son personas que también contribuyen a los ingresos de la agencia tributaria, que contribuyen a la dinamización del consumo, sin ninguna duda son un aporte fundamental a la actividad económica de cualquier país. Bien, ¿qué es lo que pasa con lo que está diciendo la ministra? Lo que está diciendo la ministra simplemente es que está intentando hacerte que te equivoques y que confundas inmigración legal que viene a aportar con inmigración ilegal. Es decir, está literalmente manipulando y además está confundiendo al que escucha desde un punto de vista de decirle hay que ver cómo eres un racista y un xenófobo por preocuparte al ver llegar a las costas de tu país a centenares de personas en pateras traídas por mafias que vienen con ese efecto llamada de lo que se recibe en los medios de comunicación del mundo, que este es un país en donde viene la inmigración ilegal y no pasa absolutamente nada y no se deporta a la gente, etcétera, etcétera. Todo eso son efectos negativos. Entonces, empecemos por los efectos claramente positivos de la inmigración. Bien. La inmigración legal, por supuesto, que tiene efectos positivos, no tiene nadie lo duda, ¿no? Según las últimas proyecciones para España del informe de envejecimiento 2024 de la Comisión Europea, datos del BBV, la única fuente de crecimiento de la población prevista es la inmigración. Las personas nacidas en el extranjero pasarán de representar el 18% del total en 2024 al 28,2% en 2050. Bien, estas son transposiciones y estas son estimaciones hechas ¿con qué? Con la reducción de la unidad familiar y con la pérdida de natalidad de España. En vez de hacer políticas para que mejore la natalidad y para que mejore también la capacidad de las familias de ser mayores, etcétera, lo que hacen es atraer inmigración ilegal que supone mucho mayor expolio fiscal para el que contribuye y por lo tanto resulta que la unidad familiar sigue reduciéndose. En la reducción de la unidad familiar hay factores culturales que no tienen nada que ver con la renta y nada que ver con los salarios que se pagan, porque la unidad familiar también es muy pequeña y decayendo en Dinamarca o en Noruega y eso no tiene nada que ver con el salario. Pero sí hay factores muy relevantes en un país como España, con una fuerte tradición familiar, en el que la dificultad de tener hijos y la dificultad de mantener una familia es muy grande precisamente porque el asalto impositivo y el asalto burocrático y todas las dificultades que tienen las familias son muy grandes. En un país en el que un
salario de 1.000 euros netos le cuesta prácticamente 1.900 euros a un empresario. Entonces es importante tener mucho cuidado con esas expectativas y esas estimaciones, porque esas estimaciones vienen, entre otras cosas, de asumir que no se va a hacer nada para mejorar las políticas de natalidad y para mejorar la capacidad de las familias de llevar a cabo su proyecto familiar, que ya es alucinante. Es decir, se parte de que te van a seguir expoliando y que por lo tanto hay que traer mucha más inmigración, que bien, que siempre que sea legal y siempre que venga a aportar y siempre que venga a contribuir, y cuantas más altas sean esas rentas, mejor, ¿verdad? Bueno, pues resulta que la política del Partido Socialista y de los gobiernos de izquierda es la contraria. Es frenar la llegada de rentas altas, frenar la llegada de personas de alta cualificación, que son precisamente los que van a pagar más en impuestos y más en contribuciones, etcétera, y darle un incentivo equivocado a la inmigración que llega de personas que o no van a trabajar o van a vivir de subvenciones del sistema o se van a convertir en ciudadanos de una subclase que van a trabajar en cosas con muy poca contribución, que va a requerir de muchísimas ayudas públicas. ¿Y por qué hacen eso? Porque agranda masivamente la posición burocrática y administrativa del Estado. Bien, continuamos. Según el BBVA también, las mayores cotizaciones, sean por más inmigrantes o por mayores salarios, suponen más gasto en pensiones en el futuro. Por lo tanto, el aumento de la edad de jubilación sí que reduciría el incremento del gasto, puesto que las personas cotizarían más años y cobrarían pensiones durante menos tiempo. Lo que te está diciendo el BBV es que la inmigración en sí misma no paga las pensiones, porque el sistema de pensiones no es sostenible con las cotizaciones que se dan y las pensiones que se pagan. Es decir, el sistema no es sostenible y añadir más personas al sistema lo que genera son más pasivos no financiados en el futuro. Es decir, más deuda no financiada, mucho más pensiones a las que te comprometes a pagar, pero que no puedes pagar. Y recordemos que en Europa, el país que tiene el mayor nivel de lo que son pasivos no financiados por pensiones es España, un 500% del PIB. Por lo tanto, no es cierto que la inmigración sea la que pague las pensiones, porque se van generando unos pasivos, unas obligaciones a futuro que siguen manteniendo el sistema insostenible. Bien, continúo. La inmigración y el incremento de la tasa de empleo y de la edad de jubilación solo compensarán la jubilación de los baby boomers, la generación de los míos, pero sin aumentar el número medio de cotizantes. España es el país de la Unión Europea en el que el gasto en pensiones es más sensible a las hipótesis sobre flujos migratorios y productividad. ¡Oh, sorpresa! Aquí ha dicho la palabra productividad. ¿Y qué es lo que no hace el gobierno? Incentivar la productividad. Porque al desplazar o poner límites a los trabajadores de alta productividad y a las empresas de alta productividad, subirle los impuestos y a la vez incentivar la llegada de inmigrantes y de dependientes de baja productividad, la productividad total de los factores en España no crece. ¡Ah, sorpresa! Si subvencionas la baja productividad y penalizas la alta productividad, la productividad no crece. Bien. Hasta 2050 se prevé que el gasto en pensiones aumente en 10,4 puntos por la demografía, que disminuya 2,3 por la caída de la pensión media, ¿vale? Por la reducción de la tasa de reemplazo, etcétera, y 2,1 por la supuesta mayor tasa de empleo. 1,2 por la menor cobertura y 0,7 por otros factores. ¿Qué quiere decir este punto que da el BBV? Que por mucho que aumente la inmigración, no se va a hacer sostenible el sistema, sino lo contrario. El gasto en pensiones sobre el PIB aumentará en 4,2 puntos, muy por encima del previsto para las cotizaciones, 1,7. Es decir, que aunque venga toda esa inmigración, subirá las cotizaciones, pero no lo suficiente para pagar los compromisos. Conviene recordar que la economía española ha cerrado con unas necesidades de financiación adicionales a las cotizaciones para cubrir el gasto público en pensiones de unos 4 puntos del PIB.
Es decir, que el sistema de pensiones tiene que estar constantemente rescatado por un Estado que ya es deficitario. Por lo tanto, nadie cuestiona la bondad de la inmigración legal. Nadie, absolutamente nadie. El tema aquí es que te están intentando llamar racista y xenófobo por criticar la inmigración ilegal y por los efectos de la inmigración ilegal. ¿Qué efectos hay de la inmigración ilegal? Se sabe en todos los países. Si la inmigración ilegal fuese una panacea para las pensiones, Francia no tendría uno de los sistemas de pensiones más insostenibles y una de las deudas más altas de todo la eurozona y de todos los países desarrollados. ¿De dónde ha salido esa tontería de que la inmigración ilegal es estupenda y que contribuye a las pensiones? El gasto es mucho mayor a los ingresos. No me importa solamente la parte del gasto y los ingresos, sino el problema de cohesión social. La inmigración ilegal, como la utiliza el socialismo, que es para crear clientes rehenes y traer ciudadanos dependientes, lo que hace es crear subguetos, subclases dependientes. Y como hemos visto en Francia, en Alemania, en Italia, etcétera, lo que crea es un gigantesco descontento social. Los contribuyentes están cada día más asfixiados y los dependientes, esas pobres personas que vienen aquí pensando que vienen al maná, los convierten en una subclase marginada que encima se ve constantemente encerrada y marginada. Porque eso es lo que hace el socialismo. Francia es el ejemplo más evidente. Francia es el ejemplo de un sistema supuestamente social que lo que ha creado es un nivel de descontento de tal calibre entre los que reciben, ojo, también, y los que pagan por todos los lados. Y luego, por supuesto, el choque cultural. Lo que dice la ministra no tiene ningún sentido si no tienes en cuenta la identidad cultural. Las personas, cuando los españoles emigraban a Alemania, se adaptaban a la cultura alemana y a la forma de trabajar de Alemania, etc. Lo mismo en tantos otros países donde hemos emigrado constantemente. Es decir, la emigración es para aportar a la sociedad a la que llegas, no para detraer de la sociedad a la que llegas. Y lo que estamos viendo en muchos países de la Unión Europea es que se crea una subclase dependiente que además no se quiere integrar. No es ya una cuestión de falta de solidaridad, sino que introduce la Sharia, elimina la participación en los mecanismos de la sociedad, etcétera, etcétera. Claro que es un tema muy complicado y que requiere de un debate muy serio, pero llevarlo a la xenofobia y el racismo es vergonzoso, porque la gente no es xenófoba, así no se genera esos conflictos que se están generando en algunos países, y lo que no hay es un conflicto constante entre culturas de personas que no se adaptan o que no quieren participar de la misma manera que la que estamos participando todos. La inmigración es estupenda cuando queremos ser parte de un grupo y con ese grupo contribuir desde la creación de valor añadido y desde la atracción de talento. Lo que nosotros tenemos que atraer es mucho más talento y muchas más personas de rentas elevadas, precisamente porque el agujero de las pensiones es completamente insostenible. Es decir, los que te dicen que se soluciona el problema de las pensiones con inmigración te están mintiendo. Se solucionaría si la inmigración que llegase fuesen todos multimillonarios o millonarios, Por supuesto, es imposible, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que la política de inmigración, como en cualquier país, sea ordenada, sea seria y que no se demonice a la gente que critica la inmigración ilegal con unos gobiernos que además se presentan como muy generosos, pero luego les sueltan esos inmigrantes a las comunidades autónomas, los meten en un hotel perdido en no sé dónde y en ese hotel perdido en no sé dónde los convierten en una subclase dependiente. Es profundamente antisocial. Es profundamente antisocial con esas personas también, porque esas personas también empezarían a mejorar si nosotros, como países desarrollados, no nos dedicásemos constantemente a subvencionar la corrupción y a limitar la capacidad de crecimiento y de creación de riqueza de esos países. Porque una de las cosas que hacemos en esta Unión Europea tan solidaria con la inmigración
inmigración es impedir el crecimiento de esos países en áreas tan importantes como las de la alimentación vía nuestros aranceles y nuestras limitaciones, etc. Claro, es muy fácil presentarte como generoso, uno, con el dinero de los demás y dos, pasándole el problema a los demás. Es muy fácil, porque ninguno de esos políticos de izquierda sufre los problemas de cooperación, los problemas de cohabitación que sufren los ciudadanos a los que de repente se les crea un gueto a las puertas de su casa. No sufren los problemas de seguridad, no sufren los problemas de violencia, que todos vienen del problema inicial, que es la profunda injusticia que supone que esta gente que se presenta a sí mismos como generosos y como buenos, lo que literalmente están haciendo es condenar a estas pobres personas a un futuro de ser una subclase dependiente completamente marginada a la que ellos se presentarán constantemente como la solución. Y lo que ocurre finalmente es que hay muchísimos mayores problemas. No, la inmigración no va a solucionar el problema de las pensiones. Pero si lo que tenemos que hacer es pensar en el problema de las pensiones, en el problema de la productividad, en el problema del crecimiento, en el problema de la convivencia, en el problema de la seguridad, en el problema de la cohabitación y de la cooperación entre ciudadanos libres, lo que tenemos que hacer es exactamente lo que todos los que me veis estaréis de acuerdo, que es luchar contra la inmigración ilegal y tener una política de inmigración, como tienen todos los países serios del mundo, una política de inmigración seria, bien pensada y, por supuesto, controlada y gestionada. Que no te engañen.